Muy buenos días, este es un resumen de lo que se ha trabajado en la asignatura de diseño experimental en los módulos 1, 2 y 3. Empecemos por el módulo 1. En el módulo 1 lo que nos dedicamos a ver es qué es un experimento, determinando que el experimento es el corazón de la investigación científica, es decir, toda la investigación científica de forma general se basa en desarrollar experimentos buenos y de calidad que permitan demostrar que algún efecto sobre la realidad es realmente aquello. ¿Cuál es la importancia de tener un diseño experimental? Tener un buen diseño experimental permite evitar que los experimentos caigan en sesgos o en errores. Al no contar con un buen diseño experimental, se puede caer en sesgos y errores que invalidarían todos los resultados obtenidos. En este caso, tener un buen diseño de experimentos es una garantía de tener un buen diseño y un buen resultado esperado para lo que estamos planteando. En todo experimento también debemos establecer variables. Tienen que haber al menos una variable independiente y al menos una variable dependiente o respuesta. Entre estas variables yo establezco interacciones que permiten lograr estimar una respuesta que puede ser tabulada luego a nivel estadístico, que puede utilizarse para corroborar si las hipótesis que estoy planteando que se pueden someter a consideración son reales o no. En este caso es importante tener una variable independiente siempre, como dije, al menos una variable de respuesta. En el segundo módulo estudiamos los tipos de experimentos manipulativos y mensurativos. Los experimentos de tipo manipulativo son experimentos con mucho control, donde yo puedo tener mucho control sobre las condiciones ambientales, donde los riesgos de tener errores o confusiones o influencia de factores externos casi se minimizan a un 100%. Bueno, obviamente nunca se puede lograr un nivel de manipulación absoluto, pero sí lo suficiente como para que no induzca a errores. También habíamos establecido lo que es el concepto de pseudorréplicas. En este caso, las pseudorréplicas son repeticiones que se hacen dentro de un experimento que no son independientes entre sí. Finalmente, en el módulo 3, habíamos hablado sobre el principio de independencia, es decir, cómo asegurar que las pseudorréplicas puedan generarme un problema. La forma de hacerlo es asegurar que ninguna réplica influya sobre otra. Por lo tanto, las consideraciones que hay que tener en cuenta a la hora de montar el experimento deben permitirme evitar estos factores de confusión, factores que pueden influir de alguna forma sobre la variable respuesta y que puedo haber omitido a la hora de establecer el diseño del experimento. En este caso hay ciertas consideraciones que se deben tener en cuenta a la hora de montar el experimento, como por ejemplo la aleatorización, definir un tamaño de muestra adecuado, es decir, que la muestra que voy a tomar para el desarrollo del experimento sea lo bastante significativa y represente estadísticamente a la población. Minimizar las condiciones ambientales o asegurarme que las condiciones ambientales no influyan significativamente en el experimento, o si corro el riesgo de que las condiciones ambientales supongan un problema, tratar de controlar al máximo el efecto que ellas puedan tener y de este modo minimizar todos los sesgos o riesgos que a la hora de implementar el experimento. Logrando todo esto puedo asegurarme que las réplicas que voy a realizar sean aleatorias, tengan menos propensión a la pseudo-replicación, es decir, que una réplica vaya a influir sobre otra sin haberlo considerado. En fin, estos son los aspectos que hemos tratado en los módulos 1, 2 y 3. Muchas gracias.